Buen día, Dios les bendiga en esta hermosa hora. Nuevamente queremos enseñar bajo la revelación de Dios, bajo la revelación del Espíritu Santo en esta mañana, esperando añadir bendición a tu vida y a mi vida. Tú que vas a escuchar esta enseñanza de la palabra de Dios, el tema trazado es apóstoles del Espíritu. Oye esto, apóstoles del Espíritu, llamados para este tiempo. Dios siempre ha llamado hombres para predicar y enseñar su palabra. Y Dios siempre llama un ministerio primario como cabeza de las iglesias que pertenecen a la doctrina de mi Cristo. Y el ministerio es apostolar y se llama ministro del Espíritu Santo para ministrar el alma de los cristianos, apóstoles del Espíritu, ya que en estos tiempos muchos no creen en el ministerio apostolar. Quiero decirte, hermano y amigo que me escuchas, que Dios trabaja en un orden. Dios, el primer ministerio que llama a edificar con la palabra, con la doctrina de mi Cristo, es un verdadero apóstol. Los otros ministerios están abajo, son 4, que es el profeta, el evangelista, el pastor y maestros. Pero Dios llama primeramente a un apóstol, porque es el hombre quien tiene más revelación de la palabra de Dios. Y uno tiene que ubicarse en esta vida como creyente, como cristiano, y ser sujeto a la obediencia de la palabra. Entonces el tema se llama apóstoles del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 14. En el capítulo 14, versículo 14. Gloria a Dios. Hechos capítulo 14, versículo 14. Vemos a dos apóstoles aquí, los cuales recibieron el llamado y el ministerio y la comprobación en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 1 y 2 y 3. El Espíritu Santo habló y dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio a la cual los he llamado. Oye esto, Pablo y Bernabé, apóstoles del Espíritu Santo. Es un error decir en estos tiempos, como predicador y enseñador, decir que el último apóstol fue el apóstol Pablo. La Biblia enseña y muestra de que hubieron más apóstoles. Y Dios sigue trabajando en el mismo fundamento, como dice Efesios capítulo 2, verso 20. Dice: fundado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo. Aleluya. Cristo es la cabeza por excelencia de la iglesia, pero Cristo pone cabezas para dirigir la obra aquí en la tierra, para dirigir su iglesia por medio del Espíritu Santo. Y uno de los ministerios que Dios llama para dirigir su obra, su iglesia en la tierra, es el ministerio apostolar, apóstoles. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando dice el mismo, está hablando del Cristo que anduvo en carne y que hoy es transformado, hoy es glorificado, hoy. Aleluya. Hechos capítulo 14, verso 14, dice la palabra:
Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Vemos acá, hermano, en este versículo de este capítulo 14, a Pablo y a Bernabé haciendo la función apostolana. Entonces Pablo no era el último apóstol. Pablo andaba acompañado con otro apóstol que se llama Bernabé. Aleluya. No quiero, hermano, imponerte la palabra, quiero exponértela. Si tú la quieres recibir, bueno, y si no, pues, si la quieres desechar, es tu problema, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero aquí habla de los apóstoles. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, habla de dos apóstoles, de Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aleluya. Y quiero mostrarte otros apóstoles más, apóstoles del Espíritu Santo de estos tiempos. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 12. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 12. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 12. Oiga lo que dice. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Vemos aquí, hermano, tres apóstoles. La iglesia estaba adentrando en una contención, en una disputa, ¿verdad? Que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y otros de Apolo. ¿Por qué? Porque los tres tenían un nivel ministerial, ¿verdad? Tenían una misma función ministerial. Cefas y Apolo y Pablo. Aleluya. Mire lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Vemos ahí, hermano, cuatro apóstoles. Y ahí está el verdadero apóstol de apóstoles, Jesucristo. Aleluya. Jesucristo. Ahí encontramos a Cefas, a Apolo, a Pablo y a Jesucristo. Aleluya. El verdadero testigo fiel de Dios, el que nunca ha fallado, el que nunca ha mentido, el que nunca ha pecado, es Jesucristo. Aleluya. El hombre que anduvo en la tierra como Dios, 100% Dios también, sin pecado, Jesucristo. Aleluya. El hombre que hizo los 5 ministerios en la faz de la tierra. Fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue pastor y maestro, Jesucristo. Pero ese mismo Jesús, hoy por el Espíritu Santo, está llamando ministros del Espíritu Santo para ministrar. Aleluya. Entonces vemos aquí 3 apóstoles más. Cefas, Apolo y Pablo. Vamos a ver Romanos capítulo 16, verso 7. Romanos capítulo 16, verso 7. Romanos capítulo 16, verso 7 dice la palabra: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, oiga, entre los apóstoles, y que también fueron
antes de mí en Cristo. Aleluya. Vemos aquí, hermano, dos apóstoles más, Andrónico y Junías, también apóstoles del Espíritu Santo. Mire que Pablo reconoce el ministerio de estos dos hombres, de Andrónico y Junías, y que eran llamados primeramente que él. Habían sido llamados primeramente que el apóstol Pablo. Y Pablo los está ahí recomendando como hombres de Dios, como hombres del Espíritu Santo. Romanos capítulo 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Oiga lo que es, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea que ellos conocieron al Señor Jesucristo aquí en la tierra primero que Pablo. Y fueron llamados a hacer una función apostolar primero que Pablo. Andrónico y Junías eran estimados entre los apóstoles. O sea que eran reconocidos como apóstoles. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios. Dice la palabra escrita y revelada. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos aquí, hermano, a Pablo y Silvano y Timoteo, apóstoles del Espíritu Santo. Quiero decirte, amado hermano, que cuando el apóstol Pablo murió y el Señor se lo llevó su alma, en lugar del apóstol Pablo quedó Timoteo, apóstol del Espíritu Santo, haciendo la función apostolar. Timoteo no quedó como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro. Sí hizo las 5 funciones, pero su primer función, su primera delegación era la función apostolar, que él tenía que discipular, enseñar la palabra de Dios, corregir a la iglesia, edificar a la iglesia, consolar a la iglesia, exhortar a la iglesia. Esa era la función de el hermano Timoteo, apóstol del Espíritu Santo. Aleluya. Porque la iglesia sigue. La iglesia no se ha parado. La iglesia es la misma, la iglesia de Cristo, lavada con la sangre de Cristo. Y Dios en este tiempo está llamando ministros del Espíritu Santo para ministrar. Si tú eres pastor, ¿quién te llamó? Si tú eres evangelista, ¿quién te llamó? Si tú eres profeta, ¿quién te llamó? Si tú eres maestro, ¿quién te llamó? El Espíritu Santo. Si hay apóstol, que lo hay, son llamados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién eres tú para no reconocer el llamado apostolar? Si el mismo Espíritu es el que llamó desde el apóstol hasta el maestro. Y Dios trabaja con un orden. Dios no es desordenado. Dios no va a empezar a llamar a un maestro o un evangelista o un pastor o un profeta. Dios llama primero el que tiene que ser llamado. Para construir un edificio tiene que ser llamado primeramente un hombre
para hacer el plano y ese hombre se llama arquitecto. Después del arquitecto le siguen los ingenieros y después van los demás. Un ingeniero no puede hacer un plano de un gran edificio como los que yo vi en Estados Unidos, en México. Eso lo hace un arquitecto. El ingeniero lo que le puede ayudar son con ideas cómo preparar el material para construir el edificio. Le puede ayudar a hacer medidas, pero el diseñador es el arquitecto. Así trabaja Dios. Por eso Pablo dijo, yo soy perito y arquitecto del Señor, de la doctrina de Cristo. Aleluya. Entonces, Timoteo y Silvano, apóstoles también del Espíritu Santo, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a mirar segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 6. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, perdón, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Oiga lo que dice la palabra. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo está echándose en cuenta, gloria a Dios, echando en cuenta a Timoteo y a Silvano como apóstoles de Cristo. ¿Me entiende? Porque el apóstol también tiene deberes y tiene bendiciones. Un verdadero apóstol reconocido de parte de Dios y reconocido de un pueblo o de los hermanos cristianos, aleluya, recibe bendiciones de los hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. A Pablo le daban bendiciones. Bendiciones materiales, ¿verdad? Porque él compartía la palabra de Dios, la enseñaba y predicaba. Aleluya. Entonces Pablo dice que Timoteo y Silvano también está entre los apóstoles. Mire lo que dice. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser cargas como apóstoles de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver Filipenses 2:25. Gloria a Dios, Filipenses 2:25. Alabado es Dios. Filipenses capítulo 2, verso 25. Aleluya. Quiero decirte, hermano, que así como me miras tan serio, parece que estuviera enojado, pero te quiero decir, hermano, que soy pura uva. Me gusta reírme, gozarme. Aleluya. Santo Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo, la paz, el amor. Gloria a Dios. Y quiero compartir contigo esta palabra, esta enseñanza con amor, con gozo y con paz para que tú añadas más bendición a tu vida espiritual. Aleluya, más conocimiento, más entendimiento de la palabra, más revelación, más sabiduría de la palabra. Aleluya. Filipenses capítulo 2, verso 25, dice la palabra. Gloria a Dios. Mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro
vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Sabe qué significa la palabra mensajero, hermano? Significa apóstol, ministro, servidor, porque eso es lo que somos, servidores de Cristo, siervos de Cristo. Aleluya. Entonces Pablo habla en bien de este apóstol llamado Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí vemos a Epafrodito, apóstol de Cristo, un mensajero de la palabra de Dios. Mensajero, ya dije, significa apóstol. Apóstol, un mensajero es un apóstol. Aleluya. Gloria a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo que nadie lo desprecie por ser joven. Timoteo era un joven. No se necesita ser viejo para ser un apóstol. No vayas a malentender o interpretar mal. Lo que se necesita es el llamado y la revelación, la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios y las señales de un verdadero apóstol del Espíritu Santo en estos tiempos. Aleluya. Timoteo quedó como apóstol en el lugar del apóstol Pablo. Si a ti te discipuló un apóstol y te enseñó toda la doctrina, y Dios te llamó primeramente y te doctrinó, te discipuló un apóstol, tú eres un apóstol del Espíritu Santo. Aleluya. Pero, ¿cómo se prueba un apóstol, un verdadero apóstol? Con la doctrina de mi Cristo. Así se prueba si en verdad es un verdadero apóstol. Por la revelación. Porque quiero decirte, hermano, con el permiso tuyo, no por ofenderte, que el hombre, aleluya, de los 5 ministerios, del llamamiento de los 5 ministerios que tienen más revelación en la palabra de Dios, más conocimiento, más entendimiento de la palabra de Dios, es un apóstol. Nunca te vayas a poner a contender o a discutir con un apóstol del Espíritu Santo, porque vas a quedar avergonzado y te vas a sentir mal. Porque no hay hombre que tenga más revelación en la palabra, lo dije, de la doctrina de Cristo, que un apóstol. Si en verdad es un verdadero apóstol. Y vemos aquí, hermano, segunda de Corintios, capítulo 8, verso 23. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 23. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestro hermano, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Tito era un mensajero de la iglesia de Cristo, un apóstol. Hacía la función como Pablo. Aleluya. Claro que hay niveles apostolares. Por ejemplo, hay misiones que trabajan hasta con 12 o más apóstoles, con 7 o 30 o 25 apóstoles, pero siempre y cuando hay uno que dirige. Y yo te voy a hablar con base bíblica hoy.
Y en este caso, el que dirigía, ayudaba a los demás apóstoles, como este Tito, era el apóstol Pablo. Aleluya. Y dice Romanos 8:23, en cuanto a Tito, oiga, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque un verdadero apóstol no puede cubrir toda la faz de la tierra, porque no es Dios tampoco. Entonces necesita ayudas para que supervisen la obra en otras naciones, en otros pueblos, en otras ciudades. Se necesitan más apóstoles de ayuda en la misión o iglesia en la cual tú y yo trabajamos. Aleluya. Porque no podemos hacer la obra. Solo un hombre no puede hacer la obra de Cristo. Por eso Cristo llamó 5 ministerios y también llamó ayudas como los diáconos, como los ministros de alabanza, los cantautores, los músicos. Así trabaja la obra del Señor. Gloria a Dios, unida. Entonces miramos a Tito, gloria a Dios, que era un mensajero, era un apóstol también de la iglesia de Cristo. Aleluya. Por eso Pablo dijo que él era perito y arquitecto. Él es el diseñador de la doctrina de Cristo. Pablo. Aleluya. Esa es la doctrina de este tiempo, la doctrina de la gracia, la que se le dio al apóstol Pablo y que la que se sigue revelando en estos días, la doctrina de mi Cristo, con base bíblica de los 4 evangelios también, de lo que Cristo enseñó y habló y predicó. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablar de 5 puntos, ¿verdad? Y porque no podemos desechar tampoco el Viejo Testamento. Número 1, el Antiguo Testamento es la preparación. Oiga, número 1, el Antiguo Testamento es la preparación. Número 2, los 4 evangelios es la manifestación de mi Cristo. Los 4 evangelios es la manifestación de mi Cristo. Número 3, en los libros de los hechos es la propagación del evangelio. Número 4, las 14 epístolas del apóstol Pablo es donde está la explicación del evangelio. Oiga esto, número 4, las 14 epístolas del apóstol Pablo es donde están la explicación del evangelio. Número 5, Apocalipsis es la consumación del evangelio. Número 5, Apocalipsis es la consumación del evangelio, porque después del Apocalipsis ya no hay otro libro más. No lo hay. Y el que diga que hay otro libro más después del Apocalipsis sea anatema, falso, perverso. Aleluya. La Biblia está establecida desde el Génesis al Apocalipsis. Aleluya. Vamos a ver tipos de apóstoles. Tipos de apóstoles. La iglesia es un campo. El campo es este mundo terráqueo donde tú y yo estamos caminando, donde tenemos un cuerpo de bajeza, tenemos pies de barro aún. Por eso tú y yo no tenemos que creerlos la divina garza. Tú y yo tenemos que ser humildes, mansos, amables, cariñosos, amigables. Aleluya.
porque somos necesitados de Dios y estamos en esta tierra aún, solo que con la mirada en las cosas celestiales. Aleluya. Entonces, la iglesia es un campo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6. Aleluya. Mire lo que dice. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Vemos aquí, hermano, funciones apostolares. Gloria a Dios. Vemos a Pablo que dice, yo planté y Apolo regó. Esto significa que es un trabajo de campo, que la iglesia de Cristo es un trabajo de campo, un trabajo espiritual en el campo, ¿verdad? Pablo dice, yo planté y Apolo regó. Entonces hay funciones apostolares. Aleluya. Pablo haciendo una función y Apolo haciendo otra función. El líder de una misión apostolar es el que asienta la doctrina, establece la doctrina de mi Cristo. Y los demás compañeros de misión van regando la doctrina en las naciones, porque ya dije, un apóstol no puede cubrir toda la faz de la tierra, sería una mentira. No puede él solo enseñar la doctrina de mi Cristo a todas las personas, a todos los cristianos en la faz de la tierra. Necesita ayudas, necesita mensajeros, otros apóstoles. Aleluya. Gloria a Dios. Y vemos aquí a Pablo, que Pablo plantó, pero Apolo regó. Apolo va extendiendo la doctrina. Amén. Enseñando lo mismo. Porque tampoco hay otra doctrina, solo una doctrina, la doctrina de mi Cristo. Hay otras doctrinas, pero no tienen que ver con la doctrina de Cristo. Aleluya. Número 1, los plantadores. Estos son tipos de apóstoles. Número 2, los segadores. Oiga, hay plantadores, segadores y regadores. Aleluya. Los preparadores del terreno. Número 3, los preparadores del terreno. El apóstol Pedro era un preparador de terreno. Pedro era apóstol de Jesucristo. Era un preparador de terreno. ¿Por qué? Pedro tenía espada. Y la espada se convierte en un instrumento de labranza. Oye esto. La espada es un instrumento de labranza. ¿De labranza qué? De tierra. Número 4. Los cosechadores. Los cosechadores. Hay apóstoles que solo cosechan lo que otro plantó y lo que otro regó. Ellos solo reciben la cosecha. Aleluya, qué bien por ellos. Gloria a Dios. Pero Pedro fue el fundador de la iglesia primitiva. Escucha esto. Pedro fue el fundador de la iglesia primitiva. Isaías 2:4 habla de un ministro que usa la espada para labrar. Isaías capítulo 2, verso 4. Vamos a ver Timoteo 10:5. San Mateo capítulo 10:5. Libro de San Mateo capítulo 10, verso 5. Aleluya. San Mateo capítulo 10, verso 5. Dice la palabra, gloria a Dios, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis.
Oiga, Jesús los discipuló, dice que les dio instrucciones, o sea, los discipuló para enviarlos a predicar y enseñar la palabra. Pero les recomendó y les dijo, no vayan a los gentiles, porque Jesús sabía de que el lugar de la tierra de los gentiles tenía un hombre ya listo, ¿verdad? Que era el apóstol Pablo, escogido para predicar y enseñar el evangelio a la tierra de los gentiles, de los cuales éramos y somos nosotros. Aleluya. Entonces, vemos aquí que Jesús les dio las instrucciones, pero esa misión, esa comisión era dirigida por el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Bueno, cuando Felipe, el apóstol Felipe, evangelista Felipe, porque hacía función también de evangelista, el apóstol Felipe ganó, predicó un mensaje y hubieron un montón de almas que aceptaron a Cristo. Tuvieron que llamar a Pedro y a Juan para que fueran a imponer manos para que el Espíritu Santo se derramase sobre los que habían recibido la salvación. Felipe no lo hizo él, no era un desordenado para trabajar. Reconocía a Pedro y a Juan el puesto que ellos tenían y los mandó a llamar. No se tiró él solo la gloria. Reconoció el ministerio de Pedro y Juan. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús le dio instrucciones. ¿Por qué? Número 1, no se puede ser apóstol sin palabra. No se puede ser apóstol sin palabra. No se puede ser apóstol sin sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Número 2, un apóstol tiene la palabra, la espada. Usted sabe que la palabra es espada de dos filos. Entonces, un verdadero apóstol del Espíritu Santo tiene la palabra. Número 3, un apóstol es un perito y arquitecto. Gloria a Dios. Los 5 ministerios, Isaías 53, verso 1, habla del brazo de Jehová. El brazo de Jehová es Jesucristo. Pero en los 5 dedos de la mano derecha de mi Señor Jesucristo significan los 5 ministerios. Somos la imagen y semejanza de Él, o sea, la copia de Él. Somos la imagen, la semejanza de Cristo. Aleluya. Y en la mano derecha de mi Cristo hay 5 dedos, que significan los 5 ministerios, que es, número 1, ministerio apostolar. Número 2, ministerio profético. Número 3, ministerio evangelístico. Número 4, ministerio pastoral. Número 5, ministerio magisterial. Aleluya. El brazo de Jehová se manifestó en mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús funcionó en los 5 ministerios. Aleluya. La función de cada miembro o cada ministro llamado a un ministerio es para edificar con amor. Para edificar con amor. Vamos a ver Efesios capítulo 4, verso 16. Aleluya. Efesios capítulo 4, verso 16.
Bendito Dios. Efesios 4:16 dice, aleluya. Dice la palabra, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, oiga bien, crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, los 5 ministerios es para edificar con amor. Amén. Para que seamos edificados con amor, para que tengamos amor en abundancia en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿verdad? En nuestro corazón. Amén. Dice aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado, o sea, unido. Y unido, concertado, pues, que estemos de acuerdo. Y unido entre sí por todas las coyunturas. Coyunturas, pues, este dedo tiene que estar unido con este. Están en una sola mano, los 5 dedos. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Para eso son los 5 ministerios, para estar juntos y unidos y de acuerdo con la doctrina de mi Cristo. Porque no hay otra doctrina, solo una, la doctrina de mi Jesús. Aleluya. ¿Quién es un verdadero apóstol de mi Cristo? Un verdadero apóstol del Espíritu Santo. Es uno que ha sido llamado por Dios, aprobado por Dios para escarbar los misterios de la palabra de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios es un tesoro y hay que escarbarlo. Fue lo que Jesús dijo, escudriñad las sagradas escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Tú y yo tenemos el deber y la necesidad y la urgencia de estudiar la palabra de Dios, de pedir revelación en la palabra de Dios. Porque quiero decirte, amado hermano, que no solo también el apóstol tiene revelación, también los demás ministerios, los demás ministros. Porque si yo estaría enseñando algo que no es, sería un hereje. Pero te estoy enseñando que los 5 ministerios tienen revelación, pero el que tiene mayor revelación de parte del Espíritu Santo es el apóstol. Gloria a Dios. Entonces, un verdadero apóstol es llamado por Dios para escarbar los tesoros de la doctrina de mi Cristo, los tesoros escondidos. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2:15. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, muéstrate delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué ser avergonzado, que traza bien la palabra de verdad. Escuche esto, lo que Pablo le recomendó a Timoteo, porque como Timoteo le iba a enseñar a pastores, a profetas, evangelistas y maestros, él tenía, ¿verdad?, de que enseñar bien trazada la palabra. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Porque una palabra mal trazada lleva a la perdición, lleva a la confusión, lleva a desviarse de la verdad de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero una palabra bien trazada habla con verdad
y lleva a la bendición y lo lleva al cielo también. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Colosenses capítulo 1, versos 26-27. Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. Gloria a Dios. Aleluya. Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. Gloria a Dios. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vemos el misterio de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es un misterio que es revelado a su ministro. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Dice la palabra. Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, un verdadero apóstol del Espíritu Santo tiene que tener señales, pero hay una primer señal para seguir las demás señales. Hay una primer señal para ser un verdadero apóstol de mi Jesús, un apóstol del Espíritu Santo. Y vemos a Pablo hablando: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Aleluya. Entonces un verdadero apóstol tiene señales. Gloria a Dios. Y miremos ahí mismo, hermano, en ese capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, 2 y 4. Vamos a ver la primer señal de un apóstol. De un apóstol del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Entonces, la primera señal de un apóstol del Espíritu Santo es ver a mi Cristo glorificado, transformado, a lo Pablo. Hay dos niveles: revelaciones y visiones. No es lo mismo revelación que visión. Muchos confunden eso. Revelaciones y visiones. Aleluya. Claro que son momentos
sobrenaturales de parte de Dios. La revelación y la visión son diferentes. Aleluya, son niveles diferentes de lo sobrenatural de Dios. Pablo vio al Cristo glorioso transformado, glorioso, glorificado. Aleluya. Fue llevado al tercer cielo, al paraíso, donde estuvo cara a cara con él. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Miremos en el libro de Juan, capítulo 14, verso 21, el Señor Jesús dice que el que ama a Dios y su mandamiento, su palabra, y lo ama a Él, dice el Señor que Él se le va a manifestar, Él se le va a aparecer. Oye esto, hermano, qué lindo. La promesa es para este tiempo. Si tú amas la palabra, la doctrina de mi Cristo, si tú amas al Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, en un de repente, Jesucristo se te puede manifestar en revelación o en visiones, cara a cara. Aleluya. Es una promesa. Me manifestaré a él, dice, al que ame la palabra y ame su nombre. Aleluya. San Juan capítulo 14, verso 21. Léelo, medítalo. Ahí está la promesa de la parucía, que Cristo se te puede manifestar a ti y a mí. Aleluya. No solamente a un apóstol, se le puede presentar a una oveja, a quien él quiera, a quien él ame y sea amado por él. No me vayas a malentender. La promesa es para todos, para ministros y no ministros. Aleluya. Primera de Corintios 9:1. Miremos, hermano. Primera de Corintios 9:1. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi corona en el Señor. Pablo les hace una pregunta: ¿acaso yo no he visto a mi Cristo? Claro que sí lo vio. Y el llamado de Pablo fue después de la muerte del Señor Jesucristo, después de que el Señor se fue para el cielo. A Pablo lo llamó, le habló y se le apareció en el libro de los Hechos varias veces. Varias veces se le manifestó a Pablo cara a cara. La primer señal de un apóstol del Espíritu es ver cara a cara a Cristo transformado en este tiempo, a Cristo glorificado. Usted sabe que a mi Cristo hoy nadie le puede escupir su rostro. Hoy nadie le puede clavar un clavo en su mano. Hoy nadie le puede pegar latigazos como lo hicieron. Hoy nadie lo puede volver a crucificar en un madero. Hoy nadie le puede poner una corona de espinas. Todo eso lo sufrió por ti y por mí, amado hermano, amado amigo. Sintió el dolor, sintió la angustia, la tristeza, la desesperación en su alma, en su espíritu y en su cuerpo. Eso sintió el Señor. Pero hoy nadie le puede hacer eso, porque hoy está glorificado, transformado, glorioso, poderoso. Aleluya. Hechos capítulo 23:11, ahí se le manifestó a Pablo. Hechos capítulo 18, versos 9 y 10, ahí se le manifestó al apóstol Pablo. Y hay más citas, pero te estoy dando esas dos. Gloria a Dios, del libro de los Hechos, donde Pablo lo miró glorioso, transformado, glorificado. Aleluya. Entonces, un verdadero apóstol de estos tiempos, gloria a Dios, tiene señales,
Tiene que tener señales para ser un verdadero apóstol. Aleluya. Y son varias. Pero la primera señal es ver al Cristo glorificado, transformado. Aleluya. Esa es la primera señal. La segunda señal es la revelación de la palabra. ¿Qué palabra tiene? ¿Qué nivel de palabra tiene revelada? Aleluya. ¿Qué conocimiento, qué entendimiento, qué sabiduría tienes de la palabra de Dios? Esa es la segunda señal de un verdadero apóstol de mi Cristo en estos tiempos. Apóstol del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, verso 5. Miremos. Efesios capítulo 3, verso 5. Gloria a Dios. Bendito Dios. Efesios capítulo 3, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. Pablo se está tomando en cuenta él con los demás apóstoles, los que predicaron y enseñaron en la tierra de los gentiles. Gloria a Dios. Y Pablo reconoce el segundo ministerio, que es el ministerio del profeta. ¿Por qué? Porque un verdadero profeta del Espíritu Santo de este tiempo reconoce y se da cuenta y le es revelado por parte del Espíritu Santo quién es un verdadero apóstol. Aleluya. También un verdadero apóstol del Espíritu Santo se da cuenta y le es revelado y le es manifestado y tiene conocimiento y entendimiento y discernimiento quién es un verdadero profeta del Espíritu Santo, porque los profetas de este tiempo se llaman profetas del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde y te añada bendición cada día y cada noche. Dios bendiga tu hogar, tu familia. Dios bendiga tu nación. Dios bendiga tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias. Y es una bendición en esta hora. En el nombre de Jesús te bendigo.